máquina entiende son instrucciones. Entonces tiene que haber una forma de pasar el algoritmo que yo entiendo a algo que la máquina entienda. ¿Bien? Entonces esa relación se establece a través de un programa o de un lenguaje de programación. ¿Bien? El lenguaje de programación que vamos a plantear, debido a la sencillez y a que las instrucciones se pasan directamente de un gráfico al lenguaje, es C++. ¿Bien? Entonces, para que vean un ejemplo sencillo, vamos a hacer un algoritmo donde yo voy a plantear algo bien básico. Vamos a suponer, yo voy a ingresar un valor en la variable A. ¿Bien? Lo que vamos a hacer después es en la variable B guardar A por 2. Y por último, voy a mostrar el valor de B. ¿Bien? Fíjense que son 3 instrucciones básicas. Si yo las pruebo, esto lo voy a compilar. Play. Me dice, ingrese el valor de A. Vamos a ponerle un 20. Acepto. Y me dice 40. ¿Por qué me dice 40? Porque después de haber multiplicado A por 2, lo guardo en B. Y por último muestra el valor de B. O sea, B tiene el doble de A. Esto funciona, lo puedo testear porque estoy dentro de esta aplicación, pero la máquina, ¿qué hizo en realidad? La máquina lo que hizo fue traducir cada una de estas estructuras a un lenguaje que ella puede entender. ¿Bien? Si yo me fijo de este lado, del lado derecho, van a tener una pantallita blanca, donde está representado este algoritmo, pero en un lenguaje de programación. ¿Bien? Si yo hago botón derecho, puedo elegir en qué lenguaje lo quiero analizar. Según el lenguaje, es la sintaxis que voy a ver. En la sintaxis se hace referencia al texto que está acá. Entonces, fíjense que así está escrito en C++. Pero si yo hago botón derecho y escribo, vamos a suponer algo distinto, basic, fíjense que cambia totalmente, pero el algoritmo sigue siendo el mismo y sigue funcionando igual. Los lenguajes de programación lo que son lenguajes, así, idiomas, con el que yo me puedo interactuar con la máquina. Después ella toma este lenguaje de programación, que se denomina código fuente. Una vez que yo escribí en un lenguaje, el texto que obtengo, que representa el algoritmo, se denomina código fuente. Ese código fuente, una vez que yo lo tengo armado, si no tiene errores, al oprimir esta tortuguita que ustedes ven allá arriba, lo que hace la máquina es traducir todo esto a un lenguaje interno que se denomina lenguaje ensamblador. ¿Bien? Y a partir de ahí ejecuta. ¿Bien? Un lenguaje, vamos a suponer si yo hago botón derecho y me fijo, todos estos lenguajes son lenguajes de alto nivel. Estoy profundizando un poquito como para que tengan una diferencia. Estos lenguajes de alto nivel me permiten a mí escribir en forma sencilla, siempre y cuando lo respete al lenguaje, un algoritmo. ¿Bien? Ahora, internamente la máquina lo que hace a su vez es traducir esto que yo escribí en un lenguaje más básico todavía, que se denomina lenguaje ensamblador. Y es el que entiende el procesador ese famoso Intel o el AMD o lo que tengan ahí adentro de la PC. Esos procesadores trabajan con lenguaje ensamblador. Son instrucciones muy básicas, muy chiquitas, que yo para hacer algo, por ejemplo, esto que dice input A, que es ingresar a, hay que hacer varias instrucciones en lenguaje ensamblador, no una única. No sé si me van siguiendo o algo, pregunten cualquier cosa, manden un mensajito, yo los espero, así hago una pausa ahora. ¿Qué sería ese lenguaje ensamblador, David? El lenguaje ensamblador es un lenguaje con el que yo puedo interactuar con la máquina, pero es tan complicado
para representar una instrucción muy básica, requiere varias operaciones en lenguaje ensamblador. ¿Bien? Vamos a suponer, yo quizás al escribir input A, lo que voy a tener es una sola orden. ¿Bien? Ahora, si yo la traduzco a esa orden en lenguaje ensamblador, quizás sean 10. Si yo por cada orden que escriba en el lenguaje ensamblador se transforman en 10, imagínense que un programa muy grande es casi inentendible. Y las instrucciones que se usan son instrucciones muy básicas, con 2 o 3 letras como nombre. Input ya no existe. ¿Bien? Vamos a, por ejemplo, a ver si encuentro lenguaje ensamblador, así ven, o assembler. Así ven algunas instrucciones. ¿Ves? Por ejemplo, algo así. El lenguaje ensamblador trabaja de esta manera. Move es una instrucción que mueve un valor, que puede ser este o este, de un lugar a otro de la memoria. ¿Bien? Cal es una instrucción que hace que el procesador, Intel o AMD, lo que haga es llamar a una función que se encuentra a partir de esta dirección de memoria que figura acá. ¿Bien? Entonces, fíjense que la cantidad de operaciones para hacer algo muy básico son complejas y muy detallistas. Yo me equivoco algo acá y estoy equivocándome en el procesador y la máquina no se va a mandar un mensajito de error, sino que se cuelga. En cambio, si yo me equivoco en el lenguaje C++, me va a tirar un mensajito de error y me va a ayudar a identificar dónde está el error. Es mucho más crítico trabajar y equivocarse sobre el lenguaje ensamblador que sobre un lenguaje de alto nivel. ¿Bien? Dentro de los lenguajes de alto nivel tenemos, vamos a ver, que les muestro, toda esta listita que aparece acá y muchos más. ¿Bien? Vendría a ser como que el lenguaje ensamblador sería el latín y la lista de idiomas que tenemos acá, inglés, castellano, etcétera, serían lenguajes mucho más accesibles para nosotros. ¿Se entiende la diferencia o el paralelo que estoy haciendo? Sí. ¿Sí? Entonces eso como una introducción. Básicamente, yo se los ordeno algo así, a ver. No quiero que se me pierdan, pero... Vamos a suponer, todo nace de un problema. Bien, yo les doy un enunciado o hay una situación en la empresa que hay que resolver, ese sería el problema. Del problema yo me voy a hacer internamente en mi cabeza o si no en un papelito un algoritmo que lo resuelve. Bien. De ese algoritmo que lo resuelve lo puede tomar un programador y traducirlo a un lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación puede ser C++, Visual Basic, COBOL, hay C#, Java, hay un montón de lenguajes. Él va a elegir uno en función de lo que quiera hacer. Hay lenguajes que se adaptan más a la parte web, hay otros lenguajes que se adaptan más a aplicaciones de escritorio, hay lenguajes que se adaptan mejor a lo que son aplicaciones de celulares. ¿Bien? Se va a elegir uno en función de lo que se tenga que hacer. Una vez que se tiene eso, un lenguaje de programación, con el lenguaje de programación que yo haya escrito, voy a terminar obteniendo el código fuente. ¿Bien? Una vez que yo tenga el código fuente y proceda a compilarlo, o sea, hacer el clic con la tortuguita, lo que voy a obtener va a ser ese código, ¿bien? Pero en lenguaje ensamblador que se llama código objeto. Y a partir de ahí la máquina lo va a poder ejecutar. Vamos a ponerle Intel ejecuta. ¿Se entiende el proceso? Entonces tengo un problema, desarrollo el algoritmo,
elijo un lenguaje de programación para traducir el algoritmo y obtener el código fuente. Una vez que compilé, voy a obtener el código objeto, que es el ensamblador. Y después, por último, la máquina lo va a poder ejecutar. ¿Se entiende el proceso de lógica? Sí, ¿Sí? Más o menos ahí más o menos. Sí. rajuñando, pero Ujú. Sí, sí, lo entendí, profe, ahí. O sea que sería como un mediador este lenguaje C++, por ejemplo. Sería claro. una manera más fácil de decirle a la PC qué es lo que tiene que hacer. Muy bien. Una Bueno, especie de traductor. claro, sí, él por sí solo no traduce, pero sería la idea, algo así. O sea, yo me tengo que tomar Nosotros tenemos que aprender el lenguaje de la máquina. Claro, ¿cómo quiero hablar con la máquina? Ustedes van a elegir, y yo quiero hablar en inglés, yo quiero hablar en español, la máquina después al final y al cabo lo va a transformar a ese idioma en latín, ¿bien? Que sería el código objeto o el ensamblador, Claro, nosotros vamos a hablar porque con es la lo que ella va a máquina atender. en C++. Claro, ¿se entiende? Elegimos C++ porque es el más sencillito de todos los idiomas para poder aplicar lo que nosotros hacemos en algoritmia. Ujú. ¿Se entiende el proceso? En el apunte ahí les explicamos estas cosas, pero por ahí es más fácil que ya tengan una empapada ahora. Ahí me preguntaba uno de los chicos, David, si íbamos ¿Sí? a seguir usando Structorizer. En esta parte no. Ujú. ¿Está? En esta parte vamos a trabajar con otra aplicación que yo les voy a decir dónde la tienen que descargar. ¿Por qué? Porque el Structorizer trabaja con C++, pero ¿qué pasa? Genera mucho código ahí que a mí no me gusta y que les va a complicar el entendimiento. ¿Bien? Es como que yo llame a alguien para que me ayude, pero en realidad ese que me ayuda me está complicando la vida. Entonces al final lo voy a terminar echando. Entonces esto sería algo así. El Structurizer parece que me va a ayudar, pero en realidad si yo se los doy a ustedes se les va a complicar la vida. No van a querer saber nada con esto. ¿Bien? Entonces, fíjense, a ver, no, vamos a ponerlo así. Estaba medio colgado este, por eso lo saqué. Vamos a ver. Bueno, fíjense que este es el código en C++, o sea, sería el código fuente, que me representa este algoritmo que hicimos ahí. ¿Bien? Pero fíjense que hay simbolitos de pregunta, acá me incluye una librería que se llama string standard, después acá me incluye otra librería, dos puntitos, simbolitos de pregunta, aparecen, se ensucia mucho el código. ¿Bien? Entonces, para no complicarles la vida con esto y que el código sea más entendible aún, vamos a usar otra aplicación que se llama CodeBlocks. Esa se la deberían instalar en la PC. Yo ahora les voy a marcar dónde tienen que ir. Fíjense, ponen CodeBlocks. ¿Bien? Les va a tirar un montón de páginas. Ustedes fíjense donde dice acá Download. Se van a la parte de binarios. Y dentro de binarios les va a tirar, o sea, si ustedes tienen Windows van a tener toda esta bola y si tienen Linux van a tener todos estos. Entonces, mayormente todos tienen Windows, pero de todos estos que aparecen acá, el que se tienen que bajar es este. Sería el que dice Ming GW Setup Exe. Fíjense que hay un montón de Setup Exe, pero el que sirve es este, es el cuarto de la lista. ¿Se entiende?
Sí, sí. Una vez que se lo bajen, es siguiente, 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 así a lo loco, se los instalan, y una vez que se los instale, les va a aparecer este iconito así de todos colores, me parece Canal América, le hacen doble clic, Iba a salir Fantino a la tarde. ¿qué? Iba a salir Fantino a la tarde. Sí, sí, animales sueltos, vamos a ver. Entonces Profe, ahí yo te venimos, estaba siguiendo. Apreté donde decía FOSHub y ya me lo tiró para descargar. no sé dónde está, a ver, porque tienen que tener cuidado de bajarse el que yo les digo, porque si se bajan otro, Sí, se apreté les ese va a el cuarto y instalar. ahí en donde dice Download Sí, ahí puse FOSHub. está bien, son dos lugares donde lo tienen almacenado, vamos a decirlo. Lo tienen publicado acá y en este otro. Ustedes elijan cuál proveedor quieren bajar, ¿eh? Pero siempre esta versión. La que dice no setup, la que dice no admin, la que dice min non setup, estas no. Porque siempre tienen una variante y muy probablemente no le funcione correctamente, porque algunas no incluyen librerías que nosotros vamos a usar y otras sí. Esta trae todo. ¿Y de qué lado apretaban? ¿Dice FOS, HV o del otro lado? Da lo mismo. Si Ah, ya bueno. vos haces acá, vas a entrar a esta página, esperar un ratito y se te baja. Y si no, cerré todo. Y si Dale no, control H. vamos a ponerle... Si no van a la otra, que es otro proveedor, también haces clic y al ratito se te baja. Ahí dice 5, 4, 3, 2, 1 y empieza a bajarse solo. ¿Estamos? Esto no sé si lo tienen, David, en algún apunte, cualquier cosa. Bueno, si no les decimos que vean acá la grabación, para que vean cómo ir haciéndolo. Sí, no hay problema. Igualmente no es mucho, son 140 megas, algo así. Acá yo creo que lo tenía por acá. Sí, 145, no, ya lo bajé y Sí, lo estoy instalando. ok. Bueno, entonces, vamos a ver, una vez que abren el proyecto, la aplicación, tienen que generar el proyecto, o sea, qué es lo que quieren almacenar. Se van a archivo, nuevo, proyecto. Una vez que están con el nuevo proyecto, eligen aplicación de consola. Hay un montón de proyectos para trabajar, nosotros vamos a usar solamente este. Vamos a Go. Acá le digo en qué quiero programar, en C o C++, o sea, tiene dos variantes, dos lenguajes. Yo quiero en C++. Hacemos siguiente, ¿qué título de mi programa o de mi aplicación quiero ponerle? Voy a ponerle mi primer. En esta otra le voy a marcar acá si yo quiero guardarlo en una carpeta en especial para tener todos mis programas, mis aplicaciones en una carpetita dada. Bien, hacen clic acá y eligen en qué carpeta los quieren almacenar. Vamos a siguiente. Sí, y ahí terminamos. Bien. Fíjense que les armo una carpetita acá a la izquierda. El que nos interesa es este que dice main, cpp. Main quiere decir principal, CPP sería de C++ o C++. Hacemos doble clic y acá tenemos el código fuente para poder trabajar. ¿Bien? Esta plantilla que nos aparece acá es una aplicación muy básica que lo único que hace es tirarnos un mensaje que dice hola mundo. Yo esto si quiero lo borro y empiezo a trabajar con mi programa. Si yo no lo borro y quiero ver cómo funciona, directamente voy a esta flechita verde que tiene un engranaje amarillo. Fíjense que por un lado tenemos el engranaje, por otra la flechita verde, y acá tenemos el engranaje y la flechita verde. Vamos a hacer clic ahí.
ahí arranca mi programa, que es una pantalla negra. Fíjense que dice Hello World, que es el mensajito que aparece acá abajo. Ahí le podemos poner lo que queramos. Sí, sí, lo que ustedes quieran. Me dice que el proceso retornó 0, ¿por qué? Porque terminó y acá abajo, ¿qué dice al final? Return 0. Cuando termina, retorna 0. Me dice que el tiempo de ejecución fueron 3 segundos y chirolita y que presione una tecla para continuar. Yo oprimo una tecla, entonces cierra. No hay nada más para hacer. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Si yo a esto lo quiero hacer en un algoritmo, ¿qué debería hacer? Y bueno, yo acá tendría que poner, vamos a poner, mostrar Hello World. Este sería mi algoritmo que hace lo mismo que el programa que está allá. Fíjense que es muy parecido la traducción que hace Structurizr a la traducción que aparece acá. Pero es mucho más limpia esta escritura que la que hace Structurizr. Fíjense que acá Structurizr me agrega un std, dos puntos. Acá al final lo mismo. Me tira comentarios. Tengo los simbolitos de pregunta dando vuelta. Me incluye un string y un IOStream, que son librerías. Acá solamente basta con incluir una de esas. ¿Se entiende? Es mucho más sencillo trabajar desde acá que desde Structurizr. Por eso vamos a ver esto. ¿Se entiende? Sí. Sí, alguna de las preguntas que van haciendo es dónde había que cliquear para probarlo, que ahí Sí, a uno de los chicos contestó que es donde está el engranaje con la flechita verde. sí. Para testearlo, sí. Para bajarlo es la página web. Sí, y otro de los chicos preguntó si va a estar todo en inglés. Todo en inglés es relativo eso. O sea, las órdenes que yo le doy en C++ van en inglés. Los textos que yo quiero escribir pueden ir en castellano o en inglés. Por ejemplo, yo acá, que es un mensaje que quiero dar, puedo poner el idioma que yo quiera, lo que a mí se me ocurra. Por ejemplo, hola mundo. Voy allá a la flechita, testeo. Fíjense que va a funcionar igual. O sea, nos tomamos un tiempito. Está medio denso esto, me parece. No me hace caso. Tenemos dificultades técnicas. No tiene que llevar el service. No. No, yo le hago de service, pero hoy no tenía ganas de trabajar. Viene con... A ver. Está sufriendo mucho, me parece. Ah, bueno, este lo vamos a dejar. Profe, Sí. una pregunta, ¿es compatible con Mac esa aplicación? Creo que tiene versiones de Mac. A ver, no me fijé acá, a ver. Tiene acá Mac, Ah, joya. acá abajo. Fíjate, porque es un zip quizás estén los códigos adentro. Voy a tener que descomprimir. A ver. Me quedan cosas colgadas.
estamos? Acá pregunta Julieta si se programa igual que en el IDE de Arduino. Yo eso no sé. Arduino es para, ¿cómo se llama? Para celulares. O sea, el código es parecido porque Android trabaja sobre... Ah, no, Arduino, no Android. Arduino es para... Sí, es muy parecido. Arduino es para las placas. Está genial Arduino. Sí, tenés que tener los sensores como para poder trabajar, porque si no es muy aburrido. Si tenés 2 o 3 sensores, no. Pero el lenguaje que se usa es el mismo. ¿Dónde estaba acá? Reciente. No, proyectos recientes. A ver, mi pro. Acá tenemos. Hola mundo. A ver, a ver. No quiere saber nada de esto. Me gusta que se pone loquito acá abajo. No hace falta el punto y coma atrás. No, no, ya está acá. Pero no, no es eso porque si no tiraría acá el error. Se me chispoteó, me parece. Me quedó algo colgado acá. A ver, este. A ver, proyecto. No, no, no anda. El codeblock andaba. Bueno, vamos a seguir con esto porque si no vamos a perder tiempo en resolver. Bien, entonces dijimos, la idea era traducir esto que estamos acá trabajando, que es algoritmia, a un lenguaje de programación. ¿Bien? El lenguaje de programación que habíamos elegido era C++. ¿Está? Ahora, la idea es tratar de aprender a qué lenguaje quiero ir para poder traducir. Entonces, si yo tengo acá, vamos a suponer, a ver, bloc de notas. Si yo quiero traducir el mostrar, la palabra que tengo que trabajar es cout. Flechita, flechita. Y entre comillas dobles, la frase que quiero presentar. Vamos a suponer, en este caso sería hola mundo. ¿Bien? Ahora, toda línea, casi toda, termina con punto y coma. ¿Bien? Eso es algo que viene incorporado en C, en C++, en Java. Casi todos los lenguajes tienen un delimitador de línea. Salvo, por ejemplo, Visual Basic que no lleva. Si yo tuviera un ingresar, la palabra clave o la instrucción es
Cin. ¿Bien? Y las flechitas van en el otro sentido. Las flechitas yo me refiero a símbolos de mayor o símbolos de menor. ¿Bien? Con la flechita yo voy a indicar a dónde quiero guardar lo que me acaban de ingresar. Vamos a suponer quiero guardarlo en la variable A. Entonces escribo A, punto y coma. ¿Bien? Si yo quisiera mostrar el contenido de A, voy a tipear mostrar, pero acá en C++, ¿cuál es? La orden es cout. Flechita, flechita. Vamos a suponer el valor contenido en A es 2 puntos, flechita, flechita, y escribo qué variable quiero presentar. ¿Se entiende? Si yo no quiero mostrar un mensaje junto con el valor, yo podría escribir directamente cout A. Ah, punto y coma. Claro, ¿se entiende? Cout, no sé. ¿De dónde viene cout y de dónde viene cin? Son abreviaciones. Cout sería, C es por consola, por la palabra consola. Out es salida. En cin, C otra vez por consola, in es entrada. Entonces sería entrada por consola, sería un ingresar, salida por consola sería mostrar. Consola hace referencia a la pantalla. Si yo tuviera que hacer alguna operación matemática, lo único que tendría que hacer es determinar dónde se van a guardar los datos, poner el simbolito igual y hacer la operación A por 2, que es la que veníamos trabajando. Se escribe directamente, lo único que se usa el símbolo igual a cambio de la flechita y acordarse de siempre de poner punto y coma. ¿Se va entendiendo cómo se traduce? Y no hay que poner en ninguna orden cin, cout. No, para nada. Cuando yo hago un cálculo no van órdenes. ¿Mm? Pero para Entonces, mostrar el cálculo sí, sí, si yo quiero mostrar directamente el el resultado. cálculo, vamos a suponer que no quiero guardarlo en A, quiero mostrarlo. Vamos a poner, sería así. Así No estaría podés poner, mostrando el resultado. no se puede poner cout, flechita, flechita B. Sí, también. Fíjense que tenemos un montón de alternativas. Todo lo que yo representar en un algoritmo se puede hacer acá. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. ¿Seguro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo? Hasta ahora no. Nada, nada. Bien. Entonces, lo que van a tener que aprenderse para poder trabajar o en este temario serían cómo representar cada instrucción que yo tengo en un algoritmo en el lenguaje que nos aboca acá, que sería C++. ¿Bien? Entonces, si yo tengo mostrar, usaré cout. Si yo tengo un ingresar, usaré cin. Si yo tengo que hacer un cálculo, directamente lo escribo. Acá Valentín hace una pregunta interesante que es si hay que declarar las variables, que acá entra Sí, en ahora vamos a eso. Pero ¿se van entendiendo cuál es la idea? O sea, el objetivo de la materia no es que al final ustedes salgan programadores, sino que tengan una idea y digan, ah, sí, yo en algún momento vi programación y consiste en esto. Después, si cada uno quiere ampliarse en el tema o profundizar, no hay problema, eso cada uno lo verá. La programación cada día se usa más, tanto sea para electrónicos, que no es el caso de ustedes, pero sí se usa mucho en empresas. ¿Por qué? Porque en las empresas se trabaja generalmente con el empleado común y corriente o el oficinista con Excel. Y Excel permite o tiene funciones de programación que les facilita, una vez que las manejan, hacer operaciones que Excel no incluye por defecto. ¿eh? Entonces muchas veces se pide que sepan mínimamente algo de programación. Y de ahí viene esto.
Acuérdense que la materia esta es fundamento de informática. Damos las bases nada más, ¿eh? Pero la idea sería apuntando a eso. Lo que pasa es que para programar en Excel ya tendríamos que irnos mucho más avanzados, otro tipo de conceptos que son objetos y cosas por el estilo, ¿eh? Bueno, entonces tenemos la idea de traducir. Ahora, si yo me fijo, la máquina internamente dijimos siempre que trabajaba con memoria, o sea, memoria para almacenar datos que nosotros les dábamos. Ahora, esos lugarcitos de memoria no puedo apropiármelos todo yo, porque si no, lo único que correría en la máquina sería mi programa, y en realidad no corre mi programa, sino que corren un montón de cosas. Fíjense que si yo me voy al administrador de tareas, acá me dice procesos, esta es la pestaña procesos. Procesos yo tengo en mi máquina ahora todos estos programas corriendo. Si yo dejo a la libertad del programa usar toda la memoria que quiera, estaría colapsando la PC, ¿eh? Porque se quedaría sin memoria. Es como que todo de golpe quieren entrar a casa, yo tengo una sola puerta, no podemos todos juntos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay que administrar la memoria. ¿Quién se encarga de administrar la memoria para decir, bueno, a vos te toca este pedacito, a vos te toca este otro, Windows trabaja con este, tu aplicación trabaja con este pedacito y así? Es el sistema operativo. ¿Bien? Entonces, para administrar bien la memoria y aprovecharla al máximo, lo que hace el sistema operativo, lo que necesita saber, es qué es lo que yo pienso guardar en ese pedacito de memoria. ¿Bien? Cada pedacito de memoria puede guardar o va a estar preparado para guardar determinada información. Si yo quiero guardar en un lugarcito de memoria un número, bueno, va a ser un número de qué tamaño. Si es de millones, va a ser un pedacito grande de memoria que voy a tener que guardar. Si es un valor, vamos a suponer, de 1 a 256, va a ser un pedacito más chiquito. Si yo quiero guardar la letra, va a tener una determinada longitud. Entonces, el tamaño que se va a reservar de la memoria para mantener una variable, un lugarcito, va a depender del tipo de dato. Tipos de datos hay un montón. Vamos a suponer int a. ¿Qué quiere decir eso? Que le estoy diciendo a la máquina que me reserve un lugarcito de memoria, que a ese lugarcito de memoria lo llame a, y que ahí adentro yo le prometo que voy a guardar números enteros. ¿Bien? No voy a guardar letras. Si yo quiero guardar letras ahí va a fallar, porque no está preparado para reservar o trabajar con letras. ¿Se entiende? Si yo quisiera generar o que me reserve otro lugarcito de memoria, si yo me fijo acá en mi programa, ¿qué otro lugarcito de memoria uso? Uso el lugarcito B. Bueno, bárbaro, yo podría escribirlo así. Bien, le estoy diciendo a la máquina que voy a tener dos lugarcitos de memoria, uno A, otro B, y en los dos voy a guardar números enteros, yo le prometo que voy a hacer eso. O podría escribirlo así, da igual. ¿Se entiende? Sí. Bien. Después vamos a ver que hay diferentes tipos de datos. Por ejemplo, está el float. Float es cuando yo digo que en una variable, por ejemplo, precio, pretendo guardar números, pero esos números van a tener decimales, no van a ser números enteros. Acuérdense que int es de integer, quiere decir que va a guardar números enteros, y float de flotante quiere decir que van a guardar números con decimales. Ahora bien, si yo digo, mirá, el lugarcito de memoria va a tener que guardar números con decimales, pero yo voy a trabajar con muchísima precisión, entonces el float no me alcanza, necesito guardar muchos más decimales, y por lo tanto voy a poder definir un tipo de dato que se llama doble. Y ahí yo podría generar una variable con mucha mayor precisión. Vamos a suponer que yo tengo que ir a escalas de
micrones. Entonces, micro, vamos a poner algo así como para que tengan una idea. Entonces yo ahí ya estoy generando variables de distintos tipos de datos. Y la máquina va a poder optimizar el uso de la memoria, ¿tá?, en función de la aplicación que yo quiera trabajar. O podría decirle, no, mira, yo quiero guardar letras. Entonces, bueno, yo podría decirle, definime una variable que se llame letra, y ahí adentro yo pueda guardar una sola letra. ¿Bien? Después van a ver que hay situaciones en las que no me alcanza a guardar una sola letra. Quiero guardar una palabra, por ejemplo, el apellido de alguien. Y bueno, voy a poder definir una cadena, un string, que es un conjunto de letras. Y ese lugarcito de memoria lo voy a llamar apellido, vamos a suponer. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que en función de lo que yo necesite trabajar con la memoria, voy a tener que declarar la variable para Profe, que se lo reserve. ¿Eh? si queremos guardar letra y número, ¿qué tenemos que poner? Vas a tener que usar este tipo de dato, string, ¿bien?, que es alfanumérico. ¿Estamos hasta ahí? ¿Para qué me Profe, ¿y puede qué pasa servir? si yo no declaro? Bien, hay lenguajes que no te van a generar problemas si no declarás. Van a tratar de adivinar qué es lo que vos estás haciendo. Pero hay la gran mayoría de los lenguajes sí necesitas que hagas esos. Así que vas a tener que declarar. ¿Eh? En este caso de C++ te va a tirar un error si no declarás. Porque cuando llegue a esta parte, si vos no declarás, te va a decir, ¿y a qué es? No se da cuenta que es una variable, un lugarcito de memoria. Y a su vez no sabe qué es lo que va a guardar ahí. Entonces genera un error. Hay lenguajes como Visual Basic que no te van a tirar error. ¿Se entiende? Fíjense que esta parte de acá, que es la declaración de variables, en algoritmia no se necesita. ¿Por qué? Porque en algoritmia los algoritmos están pensados para que lo lean las personas, no las máquinas. ¿Se va entendiendo? Ponele. Ponele. ¿Solo eso hay, profe? ¿Solo eso qué? ¿Eso los que nombró recién nomás? ¿Esos 5? ¿Los tipos de datos? No, hay más. Por ejemplo, el long, hay otros tipos de datos. Están los mismos, estos, enteros, sin signo o con signo. Hay variantes más. Pero nosotros lo que vamos a centrarnos son en los int, posiblemente en los char y en los string. Con que se aprendan eso, con eso nos alcanza. ¿Se entiende? Ah, bueno, ahí se destrabó, mira, empezó a abrir cosas. Bueno, cancelar. ¿Se entendió la idea? Entonces, vamos a tratar de ver que por ahora lo único que trabajamos fueron con las órdenes de ingresar, de mostrar y para hacer cálculos. ¿Cuál era la próxima orden que nosotros habíamos visto en algoritmia, una vez que aprendimos a trabajar con eso? La suma, la resta, la Búsquedas. multiplicación. Claro, esos son cálculos. Pero después Búsquedas. pasamos a ver otras estructuras. Sí. Ah, los mientras para. Ujú. Cada uno de esos tiene una orden que lo representa, así que eso es lo que vamos a tener que tratar de ver. Si alguien más quería preguntar algo ahí. No, yo te decía las búsquedas. Bueno, las búsquedas forman parte de algoritmos. Para poder implementar una búsqueda dentro de C++ se puede, pero vamos a tener que traducir un algoritmo bastante más grande. ¿Eh? Eso lo vamos a ver cuando aprendamos a traducir cada una de las estructuras. ¿Se entiende? Profe, Sí. cada bloque sería cada línea. Una vez que pones punto y coma, sería como otro bloque de los algoritmos. Sí. Cada línea lleva un punto y coma al final. Lo que vamos a tener que ver es que hay excepciones. ¿Bien?
hay algunas líneas que no llevan punto y coma. La idea es ver cuáles. ¿Estamos? Pero sí, casi todas llevan punto y coma. A ver, ¿se habrá destrabado esto? Profe, ¿cómo te entiende el programa para cuando vos querés poner algunas cosas sí y otras cosas no dentro de un bucle? A ver, ¿cómo entiende un programa? Claro, ¿cómo hago para separarlo? Una pregunta de si es verdadero, qué pasa y si es falso o no. Ah, ¿cómo hacer para cortar? Bueno, ahora tenemos que ver esas estructuras. Porque esa estructura, la primera que tenemos que ver antes de hacer bucles, va a ser el condicional, el sobrecito. ¿Ven? Vamos a tratar de ver si esto anda, bárbaro. Si no, seguimos así con el... Me parece que lo voy a tener que instalar de nuevo esto. Ujú. Vamos a ver. Ah, sigue llegando gente, mira, bien. No, estaba y se fue. Se debe haber, se le Perdió haber el cole. conectado. Acá nos quedó ahí. Pero estaba. Ah, sí, está recontra colgado esto. De todas formas, ya si se lo van instalando, pueden ir probando algunas Claro, que cositas, eso o sea, estaría bueno, claro, para ir avanzando porque ya. Sí, sin usar condicionales, que todavía no lo vimos, no sé si lo vamos a llegar a ver, y sin usar, bueno, ninguno, o sea, mientras y para, todavía no podemos traducir, vectores tampoco, pero sí pueden ir haciendo algunas operaciones sencillas. sí, ahora vamos a seguir, vamos a hacer acá, por ejemplo, como para que vean un ejercicio. Voy a cargar dos números, ingresar A, B. Vamos a poner A es mayor a B. Vamos a ir traduciendo estructuras bien sencillas como para que ustedes se den idea de a poco cómo traducir las más grandes. La idea de este tema no es que nosotros le demos un enunciado y ustedes programen. La idea es que nosotros le vamos a dar un algoritmo y ustedes lo traduzcan a C++, ¿bien? Y funcionen, no que traducen cualquier cosa. ¿Se entiende la idea? Ya el razonamiento de cómo llegar al algoritmo lo deberían haber adquirido en el primer cuatrimestre. Claro, Ahora lo que hacemos es traducir esto a C++. en el primer cuatrimestre vieron que yo a veces, a pesar de que el programa, cuando ustedes lo subían en Structorizer, a pesar de que diera algún error, nosotros evaluábamos todo el procedimiento, ¿sí? Bueno, ahora el programa sí tiene que compilar, ¿sí? No tiene que arrojar error cuando ustedes lo suban al trabajo práctico. Ahora vamos a ver. Entonces, yo tengo este algoritmo. Este algoritmo me carga dos números, controla si el primer número es más grande que el segundo. Si eso sucede, me muestra el primero. Si eso no sucede, me muestra el segundo. Entonces, si yo veo esto, lo que estoy tratando de implementar es una búsqueda del mayor. O sea, la idea es mostrarme cuál es el número más grande. Bien, ¿cómo se traduce esto a C++? Pones Yo vengo, sein, bien, vamos a sein ponerle A, B. casi, va flechita, bien, Ah, flechita. flechita A, y después vamos a ponerle un sein, flechita B. Bien, va un sein por cada letra que yo necesito ingresar. ¿Eh? Pero ¿por qué no pones todo junto como hoy?
Yo acá lo tengo todo junto. Claro, Pero, decía que se puede ingresar todo junto. O en sí, una coma. no, ingresar no, declarar, que es Ah, distinto. ¿eh? Entonces, si se fijan después, vamos a tener acá que poner un sobrecito. El sobrecito este, que es el condicional, se traduce como if. If quiere decir sí en inglés, pero no sí de afirmación, sino sí de pregunta. O sea, si pasa tal cosa, entonces esa sería la idea. Entonces yo acá lo que voy a condicional. preguntar es, claro, if, entre paréntesis, siempre entre paréntesis la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que estoy haciendo? Si A Si A es mayor que B. mayor a B. Bien. En la línea de abajo, ¿qué me está pidiendo? Voy a escribir lo que sucede en caso que eso se cumpla. O sea, estoy escribiendo lo que me figura a mí en el lado verdadero, que es mostrará. ¿Se entiende? Entonces, abro llaves, cierro llave. Y ahí adentro, que es todo lo que vaya a hacer en caso que eso se cumpla, Un ¿qué cout. iría? Claro, un cout, flechita, 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 flechita. que A, punto y muestro coma. A. ¿Se entiende la idea? Si la Ahí, pregunta que profe, yo ¿qué hice pusiste? acá, ¿Unos tab pusiste para que se ponga así? sí, ¿O mucho espacio? sí, no, esto es un tab. Yo lo puedo ir arrastrando. ¿Por qué decido ponerlo ahí? Porque me permite a mí leer más rápido qué cosas se van a cumplir en caso de que la situación sea verdadera o no. Si yo lo dejo todo al mismo nivel y empiezo a escribir todo una abajo de la otra, se me va a complicar en programas más grandes determinar qué cosas se ejecutan ante cierta situación y cuáles no. Pero a C++ le da lo mismo que yo lo escriba ahí o que lo escriba acá. Acá pregunta uno de los chicos si no hay que declarar antes las variables. Sí. Sí, sí. Antes de probar todo hay que declarar. Entonces, seguimos. Fíjense que yo acá en el lado falso tengo algo para hacer. No está vacío esto. Dice mostrar B. Entonces yo voy a escribir else y abro y cierro llavecitas y ahí adentro voy a escribir qué es lo que pasa en el caso que no se cumpla A y B. ¿Qué es lo que hago? Hago cout Cout, flechita, flechita. B. B, punto y coma. ¿Se Profe, entiende la idea? Sí. ¿qué es else? ¿Por qué lo puso? Else es si no. Entonces, el sobrecito dice, si A es mayor a B, tengo que mostrar A. Si no, voy a mostrar B. ¿Se entiende? Profe, Sí, y si le queremos meter otro condicional ahí adentro del else, sí, ¿cómo se sería? puede. Ahora lo vamos a probar. Bien, no tengo nada más para hacer. Así que, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner return 0 si quiero, como para determinar que ya se terminó. Return, no return. ¿Se entiende? Bien. Esta sería la traducción tal cual el algoritmo que tengo presentado acá. ¿Qué me falta o qué variante tiene en C++? Que tengo que declarar las variables. Por lo tanto, las variables que yo uso, ¿cuáles son? A y B. ¿Qué pienso que voy a guardar ahí adentro? Números. Porque Valores estoy numéricos. preguntando, claro. Entonces vamos a ponerle int A, B, punto y coma. Y ahí estaría el algoritmo listo como para poderlo probar. Bien. Si yo comparo esto con lo que me genera Structurizr, muy probablemente haya alguna variante porque Structurizr, les dije, suele confundir o agregar cosas de más. ¿Bien? Fíjense que acá, por ejemplo, a A y a B no determinó él qué es lo que yo decidí guardar. Entonces le mandó símbolos de pregunta, como diciendo qué tipo de dato es este. Después acá el cout le agregó 2 puntitos, se ensucia mucho el código. Entonces, por eso les recomiendo utilizar la otra aplicación.
que acá no sé por qué, pero me dejó de funcionar justo ahora. Pero la idea es que entiendan cómo traducir. ¿Bien? Vamos a suponer que yo ahora quisiera colocar un condicional adentro de otro, como dijo acá el muchacho, que no lo vi yo. Vamos a suponer que tengo acá un condicional. ¿Qué condicional? Y voy a decirle si B es mayor a. Ok. Entonces, fíjense que yo ahora tengo este condicional adentro de este otro. La idea es exactamente la misma. ¿Qué voy a hacer? Ahí donde Este pusiste el condicional else, nuevo. Claro, este condicional tenés que está en el poner lado de vuelta falso. abajo tenés que poner un if. Tal cual. Yo lo tengo que escribir ahí adentro de ese condicional. Porque está en el falso del condicional original. El condicional original, que era este, tiene el lado verdadero y el else que marca el lado falso. En el lado falso tengo que escribir el nuevo condicional. Claro, ahí le pone if b mayor que a. Ujú. Ese condicional nuevo también tiene sus llaves. Y en el lado verdadero, ¿qué hace ese condicional? Mostrar b. Bien, me hace este mostrar B. Y si ese condicional no se cumple, pongo else. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cout, flechita, flechita, y muestro el mensaje. ¿Qué mensaje es? Son iguales. ¿Se entiende la idea? Fíjense ¿Y que si todo no lo que hubiera yo pueda nada, profe? representar acá... ¿Qué? ¿Y si no hubiera nada Si ahí? no hubiera nada, vamos a suponer que yo ante la situación esa tengo vacío. ¿Qué quiere decir? Que no tengo que ejecutar el else. Y se corta ahí. ¿Se entiende? El else es obligatorio cuando yo tengo algo. Si no tengo nada, no escribo el else, o bien lo escribo, pero no le cargo contenido. ¿Se entiende? Yo les aconsejo, cuando no haya nada, no escribirlo. ¿Alguna pregunta? En el chat no hay preguntas. Bueno. Nada. Bueno. Entonces seguimos. Vamos a suponer que yo acá haría esto. Ingreso 3 variables. ¿Qué debería hacer yo acá? Declarar las 3. Bien. Tengo que sí o sí trabajar con 3 variables, por lo tanto voy a tener que marcar que tengo 3. Y después sí, voy a ingresar Otra vez la la C. tercera. Ajá. Después, si se acuerdan, cuando vimos la parte de teoría, teníamos los identificadores. ¿Los identificadores qué eran? Son los nombres que yo le doy a las variables. Como nombre, yo no podía tener un nombre que empiece con con un número, ni tampoco que empiece con o tenga símbolos. ¿Se entiende? Yo no puedo trabajar con variables de ese estilo, porque se va a presentar errores. ¿Bien? Entonces, cuando yo vaya a trabajar con variables, tengo que acordarme de respetar las normas de los identificadores. ¿Eh? Acuérdense de eso.
Porque por más que ustedes hagan todo bien, si ustedes llegan a mandarse un moco o algo así, les va a tirar el error. ¿Mm? Ujú. ¿Estamos hasta ahí? Ah. Bien. Si yo tuviera acá, vamos a suponer, ese condicional no lo tengo ahí, lo tengo acá. ¿Qué voy a tener que hacer? Ponerlo arriba, Bien. Este condicional en el if. va acá. Y yo este else, como no contiene nada, directamente lo podría borrar. ¿Se entiende? Yo todo lo que pueda representar en algoritmia se tiene que representar o poder representar en C++. ¿Bien? No van a encontrar cosas que acá se puedan hacer y allá no. De ahí es el uso de C++. Es muy directo el paso. Lo único que me tengo que acordar es de declarar que acá no es necesario en algoritmia, pero sí en C++, y de acordarme de la sintaxis. ¿Bien? Cómo se traduce el ingresar, cómo se traduce el mostrar y el condicional. Bueno, una vez que se acuerdan de eso, casi todas las líneas les había dicho que llevaban puntos y comas, pero no, precisamente al decirle casi todas quiere decir que no son todas. Por ejemplo, el if no lleva punto y coma, y las líneas que tienen llaves tampoco. ¿Eh? Es para que se acuerden. ¿Cómo la línea que tiene llave? Las que están adentro tienen. Claro, estas no, pero la línea que tiene la llave no. Ah, la llave no tiene. Sí, lleva punto y yo coma. ahí no tengo llave. ¿Eh? Está. Son todos detallecitos que le conviene acordarse porque después cuando lo vayan a compilar o a probar en el codeblock abajo les va a tirar mensajitos de error. Y muy probablemente tengan ese inconveniente. Van a decir, ¿qué si yo escribí todo El bien? code block es lo mismo que el structureizer con los errores, tipo te lo marca y te dice de dónde está el error o directamente te marca ahí un error. No, te dice abajo. Abajo en la ventanita del codeblock te va a tirar los errores. A ver, acá o sea, funciona pero no me compila. Entonces, vamos a venir. Acá abajo, en esta ventanita de acá, fíjate que tiene un montón de solapas. Todas estas solapas sirven para determinadas cosas. Nosotros vamos a, cuando compilemos, a ver los errores acá abajo. Ahí abajo te va a decir, en tal línea no se reconoce, todo en inglés te va a decir, no se reconoce tal identificador. ¿Qué quiere decir? Y bueno, yo me olvidé de declarar el A. Entonces, como me olvidé de declarar el A, apenas lo encuentra, no sabe qué es. Y ahí me va a tirar un error. Yo me acuerdo, leo y digo, ah, no la declaré. Entonces vengo y arreglo. ¿Eh? O dice, en esta línea falta punto y coma. Ah, bueno, entonces voy y arreglo. ¿Eh? Hasta solucionar todos los inconvenientes. ¿Bien? Ahora, ¿qué no Está hace bueno C++? entonces. Sí, pero ¿qué no hace C++? C++ no va a saber si esto funciona bien o mal. Va a saber que está bien escrito, pero no va a saber Tendríamos que si... hacer el algoritmo y probarlo en el structureizer. Claro. No, o directamente hacen esto, lo prueban dentro de Codeblock. Codeblock te va a tirar la ventanita y vos vas a ir cargando valores y viendo a ver si funciona o no. Pero a lo que voy es que la máquina no se da cuenta si algo anda mal o bien. Ella lo hace. Claro, detecta errores de escritura nomás. De Claro, ¿se tipeo. entiende? Ujú. ¿Se entiende? Bueno, ese es el problema de trabajar con las máquinas. Si alguna vez leyeron sobre la psicología del robot, que es bastante conocida, hay 3 leyes que se tienen que cumplir. Si quieren se las dejo de tarea. ¿Está? Se agradezco, David. O sea que Bien. no te identifica los bucles, profe. Cuando hay un bucle sin fin no te va a poner hay un bucle sin fin. Directamente lo va a hacer Claro. 50.000 veces. Sí, señor. Exactamente, se va a colgar.
la máquina ejecuta lo que vos le decís. De ahí viene la teoría del robot. Si yo genero un robot, como mínimo tengo que poner un freno para que no me mate. Porque, o sea, la idea Oh, de es como la un... película de Robin Williams, El hombre bicentenario. Y sí, puede ser, no me acuerdo bien Ahí la se del ve. centenario, pero la idea es esa, que nosotros si le damos... La máquina no tiene posibilidad de decidir si algo está bien o está mal. Ella lo hace. Entonces, si yo acá me mando un moco, el problema es mío, no de la máquina. ¿Bien? Generalmente da ganas de tirarla por contra la pared, pero no es de ella la culpa, es mía, que no me di cuenta. Entonces, más allá de que esto compile y no tire errores, no quiere decir que esté bien. Para eso deberían haber aprendido bien el tema de algoritmia. Sí, yo ¿Se creo que en el entiende? apunte está todo esto aclarado de los errores de lógica y los errores de sintaxis, digamos. Claro. Eso lo van a ver todo en el apunte. Bueno, chiquititos, no sé si tienen alguna duda, algo. Para la próxima bájense el codeblock, así lo vemos acá funcionando. Yo también me voy a pisar el que tengo porque sé que no anda. Y vayan probando algún algoritmo sencillo con algún if anidado, ¿sí? Ujú. Está bueno. Profe, Sí, estos cortitos. Sí. ¿En qué caso no iba al final el punto y coma? En algunas instrucciones, por ejemplo, el if no lleva punto y coma y las líneas que tienen llaves tampoco llevan punto y coma. Después vamos a ver que hay otras estructuras que tampoco llevan. Pero bueno, por el momento, ahí tienen un ejemplo. ¿Cómo está ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Para el que llegó tarde, acuérdense que el codeblock va... Ah, no sé si está grabado esto, Ana. Está grabado. Sí, ahora yo cuando Bueno. terminamos la subo. Bueno, fíjense que buscan codeblock, se van a la parte de codeblock, pueden ir a download, se van a binarios y acuérdense que es el cuarto de la lista. Si tienen Windows, es el cuarto. 1, 2, 3, 4, este. Ese es el que se tienen que bajar. Se lo bajan desde este sitio o desde este otro. Bueno, estamos... Vamos. Ok. Bueno, nos vemos ahí el martes que viene, entonces, si no tienen dudas. Sí, fíjense que ya están subidas todas los Zooms de agosto. Así Ajá. que se lo pueden bajar y no tienen que ir chequeando todas las veces. Bueno, chicos, estamos, ¿cierto? Yo no ¿Hay estoy alguna viendo el cartilla chat. para ir entrenando o no? Cartilla para traducir pueden utilizar la que teníamos de algoritmia. Ujú. Tómense los primeros 2 o 3 ejercicios y van a poder ir traspasando, convirtiendo o traduciendo. Si quieren pueden partir de ahí. Y apunte, ya hay uno subido. Ahí en De el teoría. apuntecito, sí, en el apuntecito ahí les figura cómo se traduce cada una de las estructuras. Genial. ¿Está? Listo, entonces. Bueno, Profe. Bueno, nos vemos. Nos Suerte, vemos. chicos. Chau, chau. Chau, chau.